¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Con este video iniciamos una serie de temas que vamos a estar platicando y que tienen el único objetivo de que expandamos un poco nuestra conciencia en el sentido práctico de la palabra, en el sentido filosófico, científico, y que empecemos a ver el mundo de manera distinta como lo ve la demás gente. En la actualidad hay una serie de sucesos, de fenómenos que se están dando a lo largo y ancho de este mundo, y estos fenómenos los estudia algunos la metafísica, otros la ciencia por medio de la física cuántica. Empieza a tratar de desarrollar algunos conceptos que nos van a clarificar un poco lo que somos en este mundo y para qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida particular. De alguna u otra forma no trata esto de ser una escuela de filosofía y mucho menos que se haga estudios doctorales acerca de todos estos fenómenos, situaciones y conceptos y temas. Más bien, y el único objetivo es que nosotros podamos reflexionar un poco acerca de lo que nos dicen, siempre tener un punto de vista diferente y tratar de ver las cosas desde otro prisma. Hay un aforismo hindú que dice que nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y bueno, de alguna u otra forma siempre estamos viendo la mesa desde un point of view, desde nuestra propia perspectiva, puesto que somos el observador, pero no sabemos el punto de vista de otras personas que están viendo esa mesa por la parte de abajo, por la parte de arriba, de los lados, por la forma externa y por la forma interna. Y esto es un poco lo que queremos hacer con estos videos, así que vamos a empezar. Muchas gracias y espero que les guste. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la figura mítica de Lucifer. Y esto es porque precisamente alguna vez una persona me preguntó que cómo comencé a interesarme en estos temas. Tengo que ser sincero y decirles que yo siempre me he considerado un ser rebelde. Una persona que siempre ha estado tratando de vislumbrar las cosas desde otro punto de vista que no sea el meramente oficial. Yo en la adolescencia leía muchos libros que había en la biblioteca de mi padre y empecé a tratar de entender por qué yo era rebelde. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, he estado en contra de los conceptos y definiciones que suponen una verdad absoluta, sobre todo si estos conceptos no tienen una lógica o una congruencia, o son conceptos que tratan de ser metidos en la psique del ser humano o de la sociedad a rajatabla, o sea, que no se puedan cuestionar. Yo me considero un ser rebelde por antonomasia. Y hay una figura mítica que me intrigaba mucho cuando yo era pequeño, que era la figura mítica de Lucifer, porque para mí este personaje viene a ser un icono del rebelde. Es el padre de la rebeldía. Y este personaje, sobre todo para la religión católica, apostólica y romana, era un icono del paradigma de maldad. En mi juventud abrí la Biblia y vi pasajes sobre el Apocalipsis de San Juan. Me intrigaba mucho el Apocalipsis porque todo el mundo hablaba de que era algo terrible, que hablaba acerca de la destrucción de la humanidad y se veía la palabra Apocalipsis como signo o símbolo de algo malo. Pero realmente el Apocalipsis quiere decir revelación. Esto es un libro o un tratado sobre las revelaciones desde el punto de vista judeocristiano. Al final de los días en que va a venir el Armagedón, que es la gran batalla que va
a pelear no solo Dios, sino también todos aquellos que creen en Él, en contra de las fuerzas malévolas o de la parte oscura que ellos llaman, y que tendrá lugar en la región de Palestina, en la ciudad de Megiddo. Bien, me intrigaba mucho saber qué decía el Apocalipsis, y ahí yo me di cuenta que este personaje icónico de Lucifer era el paradigma de maldad. Pero a mí me hacía un poco de ruido en cuanto a una serie de contradicciones que surgían a la luz en esa parte de la Biblia y que me impulsó a estudiar de manera autodidacta. Y también había otras referentes hacia este Lucifer, Satanás, Mastema, Belcebú, que la Biblia no decía claramente a qué se refería con esta iconografía o mito de Lucifer. Bien, en Ezequiel 28:15 nosotros vamos a leer: Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y luego hay otro, en Isaías 14:12. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí elevaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Por último, una referencia dice que se llevó o arrastró a una tercera parte de sus congéneres, y ésta se encuentra en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis de San Juan. Ahí se ve y se dice que apareció una señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Este dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciese, que la mujer dio a luz un hijo varón y que éste habría de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y este hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y así fue que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada 1260 días. Bien, una de las incongruencias que yo detecté fue que se hablaba de un ser perfecto, un ser superior, y yo me pregunté cómo es que este ser perfecto y este ser superior se puede llenar de iniquidad, violencia y pecado. A todas luces, para mi pobre entendimiento, esto era un absurdo, pues una especie de maestro superior llegado a la iluminación, como se supone que era Lucifer, puesto que de ahí viene la palabra Lucifer, luz. Este ser casi perfecto o perfecto realmente, de pronto parece ser que tiene un sentido imperfecto. Entonces, o es una paradoja o es una incongruencia. La Biblia pone a este ser como despreciable y terrible. Lo pone como un ser involutivo, digno de cualquier ser humano imperfecto. Entonces para mí no cuadraba esto, no con la imagen que la Iglesia Católica hace de los supuestos ángeles y arcángeles, que son seres divinos y que no pueden tener pecado ni pueden errar. Por último, durante mi estudio surgieron algunos puntos a clarificar. Si bien este ser se rebeló, ¿por qué se rebeló? 2. ¿Cuál fue la tesis de su rebeldía? 3. Si otros le siguieron, ¿fue por amenaza o por libre albedrío? 4. ¿Qué descubrió este ser que se convirtió en el enemigo declarado de aquel Dios judío? 5. Es claro que perdió el juicio y que fue desterrado y por lo tanto encarcelado en lo que ellos llaman tierra. Ahora, se dice que será desencadenado y será vuelto a juicio. Yo me pregunto, ¿la humanidad estará presente en esa segunda comparecencia de este adversario, llámese Satanás o Lucifer? ¿Y podremos nosotros conocer cuál fue su tesis y saber si estamos no tanto a favor o en contra, sino más bien para poder saber la verdad? ¿Podremos saber esta verdad y podremos nosotros dar nuestro punto de vista? Por último, había otra incongruencia, sobre todo a nivel de catolicismo y de cristianismo, porque yo sé que para los hebreos el ojo por ojo y diente por diente, igual que para algunos musulmanes, es importante porque son totalmente testimonios
de sus profetas y de sus libros sagrados. Y bueno, para ellos esa es una premisa muy importante y que es válida. Como para, como para los maquiavélicos, el fin justifica los medios. Sin embargo, yo nunca he estado a favor de ninguna de estas dos premisas. Me gusta más la premisa de Jesús, que habla del perdón, el arrepentimiento y sobre todo de un amor universal por todos aquellos que yerran y o pecan. Y en este dogma creo que nosotros nos deberíamos de basar, y por eso nosotros deberíamos ejecutar lo que Jesús hubiera hecho en el sentido de perdonar a aquel que se equivoca. O sea, la misericordia divina, me pregunto yo, ¿es solamente para los elegidos del establishment o es para todo aquel ser que fue creado? Porque también se dice que Lucifer es hijo de Dios y fue hijo de Dios. Entonces es el hijo pródigo. Es este Prometeo encadenado, tal vez, que se robó el fuego sagrado y se lo dio a los humanos. Aquel que dio la posibilidad de comer del fruto del bien y del mal para que nosotros abriéramos nuestra conciencia, y lo que vimos no nos gustó, al igual que a él en un momento dado no le gustó lo que este establishment estaba ejecutando. No sé, son preguntas nada más que yo me hice y que a lo largo de este tiempo he tratado de clarificar. Bien, aquí empezó este punto de vista mío aplicando un sentido común para tratar de dilucidar a qué se referían estos autores bíblicos con la figura del contrario y por qué un supuesto Dios bueno y correcto lo castiga. Número 1. Me di cuenta que Jehová, Yahvé y el Dios Padre de Jesús de Nazaret no son la misma figura ni refieren a cosas iguales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar los hechos y las acciones de cada una de estas tres figuras icónicas, pues son diversas entre sí. Así que te invito a que hagas ese estudio por tu parte. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Y a qué Padre amoroso se refiere Jesús de Nazaret? Se supone que Jesús de Nazaret, bueno, no se supone, él era judío, tenía la religión mosaica. Entonces es probable que se refiriera al Dios de los judíos. Pero habiendo tantos dioses tribales en la misma Judea y habiendo tantos dioses para persas, para sumerios, griegos, romanos, para egipcios, entonces yo creo que de qué tipo de Dios se habla, y aquí vemos que precisamente pues cada quien habla desde su punto de vista. Y luego bueno, en la religión católica pues se habla de este mismo Dios, Yahvé o Jehová, o Yahvé Jehová, este ser dual, y tenemos que checar a qué se refiere. Por esta misma relación de ideas y de conceptos podemos darnos cuenta que Satanás y Lucifer no son la misma figura, atienden a formas y fondos totalmente distintos. Así es que para los judíos es curioso, pero Lucifer no es el contrario a los designios de Yahvé. De hecho, nunca lo relacionan así. Para ellos el contrario es Satanás, ese es el adversario. Es el acusador, Satanás, es el tentador. O sea, juega una doble o triple conceptualización, e incluso se le otorga otros designios con diferentes nombres como Belcebú, Mastema, Belial, dependiendo de la propiedad filosófica, metafísica, energética o dramática, inclusive, que pudiera en un momento determinado ejecutar este personaje. Bien. Para algunos Lucifer es el portador de la luz, y nosotros sabemos que aquel que porta la luz, la antorcha de la sabiduría, pues sabemos que metafóricamente y hermenéuticamente luz es conocimiento. Así es que sería interesante que nosotros pudiéramos tratar de dilucidar qué es lo que realmente quiere decir Lucifer. Es una iconografía equivalente al fósforo o eósforo griego, que dicen que era el portador de la aurora o estrella matutina, y esto se ha relacionado con Venus. El gnosticismo describe a este Lucifer como la sombra del Logos, y el Logos sabemos que es el conocimiento. Entonces dice el gnosticismo que puede ser el divino tentador, el entrenador psicológico, o sea, aquel o aquella entidad que puede estar dentro de nosotros o externa al mismo tiempo, que pone a prueba al adepto para lograr su iniciación. De cualquier forma, y a fuer de ser lo más claro posible, yo traté de designar a Lucifer como el padre de toda rebeldía. Esto es, este Lucifer lo podríamos nosotros conceptualizar como un tipo de filósofo político que quería un cambio radical en las formas y en los métodos del establishment, y que por eso fue encarcelado. Esa es la imagen que a mí me dio. Un tipo de Martin Luther King que tiene un sueño, o un Che Guevara que quiere transformar un mundo, o un Francisco Villa que simple y sencillamente ante las injusticias sociales se levanta en armas en un acto rebelde, y que por eso lo consideran contrario a los conceptos que está manejando el establishment.
Pienso yo que Lucifer se rebeló en contra de este sistema establecido, como cualquier otro personaje histórico. Esta rebeldía surge de un descontento social por las acciones arbitrarias, tajantes y con el único fin de ejecutar un poder sobre los demás de un grupúsculo o como llamamos establishment. Esto, desde el punto de vista del rebelde, pues causa una injusticia, una violencia, una inseguridad y sobre todo se presta a que se pueda manipular al ser social, a la masa. Y todo esto es contrario siempre a la forma de pensamiento igualitario, justo y democrático que pudiera generar un rebelde. Con base en este pensamiento yo traté de buscar la génesis de la rebeldía de Lucifer. Vemos que en la Biblia nunca se menciona por qué realmente es que este Lucifer peca. Se dice que fue de soberbia, pero bueno, también yo veo que Yahvé es bastante soberbio. Entonces no se aplica la soberbia o el punto de vista de soberbia para uno o para otro, sino se hace una diferenciación. Y nosotros sabemos que la historia siempre la escriben los vencedores y no los vencidos. Esto me llevó a mí a buscar un tipo de libro, de tratado donde pudiéramos ver los conceptos que él había vaciado en estos seres celestiales y por los cuales esta tercera parte lo quiso seguir. Nos damos cuenta que es muy difícil porque seguramente si lo hubo fue quemado como lo hizo Torquemada con los códices mexicanos, porque eso es lo que le conviene al sistema en el poder. Además de que para tener un juicio real nosotros tendríamos que haber estado presente en ese momento y escuchar de viva voz la forma de pensar de este personaje icónico. Así que tomar partido por uno u otro es un poco difícil porque no podríamos tener un juicio certero sobre las causas de aquel mítico conflicto. Yo por lo pronto puedo decir que soy neutral, pues no puedo juzgar lo que desconozco. Para mí ni es bueno Yahvé ni malo es Lucifer. Así como Hitler no es el peor personaje de la historia de la humanidad, ha habido otros y más terribles, incluso dentro de la misma religión católica, apostólica y romana, como lo fue el Santo Oficio y el Cardenal Cisneros. Tampoco la Madre Teresa de Calcuta para mí ha sido la persona más buena del mundo, puesto que ha habido inclusive seres anónimos y personajes anónimos dentro de la historia de la humanidad que han sido seres de luz y seres con un gran amor por la misma humanidad. Así que yo no puedo ser parcial, puesto que lo que me dicen tanto de uno como de otro es totalmente hecho de una forma que solamente conviene a una parte y yo no puedo decidir. Ahora pasemos a ver la parte en la que Juan, en la isla de Patmos, es elevado ante el Señor y éste le dice que escriba todo lo que vea. Ahí comencé a vislumbrar en ciertos pasajes lo que para mí sería una revelación. Pero veamos qué vio Juan. Juan dice que estando ahí ante este ángel que lo iba a llevar, vio que se entabló una batalla en el cielo entre San Miguel Arcángel y sus ángeles que combatieron con el dragón. También este dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para este dragón. Este dragón o serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchos ven esta batalla épica como si de un episodio de la trilogía de Star Wars se tratara. Y aunque esto pudiera ser desde el punto de vista ufológico o futurista, yo me decanté por un concepto que considero superior. Supuse que esta batalla celeste fue una metáfora de un juicio filosófico. O sea, me imaginé un gran anfiteatro griego donde se reunía la Gerusia, la Apela y los Éforos, que son los miembros de la asamblea o tribunal de los pueblos espartanos, en el cual se juntaban todos ellos para dar su juicio acerca de lo que Lucifer estaba ejecutando. Y pensando en que los griegos eran grandes oradores, pues me imaginé que Lucifer era un gran orador y que tenía un grado de maestro superior, por lo que dice la Biblia. Este Lucifer me imaginé que subía al estrado y que daba a conocer su tesis rebelde. Por su lado, otro maestro espiritual y filosófico de nombre Miguel se enfrentó a los supuestos sofismas de Lucifer y defendió su propia visión de Dios y su propia visión del trabajo de Dios. Era totalmente una persona que trataba de enjuiciar no tanto a Dios en sí, sino las formas en que se estaban llevando a cabo el plan divino. Cuando se enfrentó Miguel a estos preceptos de Lucifer, cada uno empezó a defender su punto de vista. Lucifer era, al ser un ser superior,
un gran filósofo y de alguna forma, por decir, encandiló o convenció, no sabemos, a otros seres semejantes a él, seres espirituales de alta filosofía. Con esto quiere decir que no eran personas que no sabían lo que estaban haciendo, eran personas que sabían muy bien lo que estaban diciendo, lo que estaban tratando de criticar y de proponer, y que bueno, pues no se iban a dejar convencer nada más porque era Luis Miguel diciendo que la verdad de él era la maravilla del mundo. No, era un ser superior. Y estos seres superiores de mutuo pro decidieron seguirle. Por eso se fue la tercera parte de los ángeles con Lucifer. Creo que eso es muy importante que lo dilucidemos. Pienso que el juicio acabó y Lucifer junto con sus seguidores fueron desterrados cuando se acabó el juicio a una esfera dimensional que ellos llamaban tierra, en donde éste y sus ángeles permanecerán encarcelados por expresar y llevar a la acción su tesis de vida. Una cosa que me pareció interesante y lo hago a modo de reflexión fue pensar que siendo Lucifer un maestro espiritual de alto grado de conocimiento y que sustentaba en la corte de Dios una alta jerarquía, me imaginé que era un doctor en jurisprudencia celestial, por así decirlo, y además tenía un cargo como de éforo, de este éforo espartano. Y me recordó este pensamiento a un personaje histórico que encarnó una situación similar aquí en la Tierra de manera muy real. Y ese ser, que también era un rebelde, se llamó Fidel Castro. Entonces creo que al igual que Fidel Castro, Lucifer se pudo haber defendido a sí mismo en este gran juicio. Por cierto que escribí una pequeña piececita basada en un radiodrama de Giovanni Papini que hizo con la RAI, en la cual se trata este tema precisamente y aquella tesis que supuestamente sustentaba Lucifer. También algunos extractos del libro de Urantia me sirvieron para saber lo que probablemente pudo haber hecho este personaje. Eso lo platicaremos en el segundo video. Siguiendo investigando, encontré una pléyade de libros, artículos, películas y tratados sobre este tema. Y entonces me fue quedando claro que realmente había algo sucio en este juicio. No había sido un juicio que hubiera sido democrático, digamos. O supongamos que sí lo fue, pero las personas o a las personas que se les platicó sobre este juicio no fueron parciales. Y entonces lo fueron vaciando en la Biblia de la forma en que el establishment le convenía. Había algo también muy turbio en torno a la figura de este dios hebraico, Yahvé, Jehová, por las acciones de esta dualidad destructora, porque siempre se habla que es un dios de venganza, sanguinario, y todo esto quedaba de manifiesto no por las acciones de sus enemigos políticos, ojo, no porque hubiera una prensa desinformadora, no, sino por sus propios sacerdotes, patriarcas y jerarcas eclesiásticos judeo-cristianos que escribían todo lo que él decía y que hacía y lo que les prometía. Según estos mismos personajes, todo lo que se escribió en esa Biblia es palabra de su Dios, no es palabra de otras personas, es lo que él dijo. Entonces nosotros nos atenemos a una fuente fidedigna de este supuesto Dios, pues entonces si él lo dijo, pues es verdad, y lo que dice ahí es palabra de Dios y es ley. Entonces nada más hay que estudiar las características psicológicas, psicóticas de este Dios para saber en manos de quién están estas personas. Pero quedaba un tema que para mí era importante, pues si yo quería tener una claridad, y era la de cuál era la tesis de Lucifer. O sea, dónde encontrar lo que él realmente dijo. Si nosotros vemos que hay una Biblia en donde habla Dios y habla desde su punto de vista, pero nos damos cuenta que ese punto de vista también ha sido pervertido por todos aquellos profetas y gente que escribió y reescribió y volvió a reescribir esa Biblia, entonces yo no le tomaría mucho sentido, porque ya no es algo que fue algo escrito de primera instancia, sino que fue reescrito según la visión de cada quien. Entonces, aunque encontráramos una Biblia luciferina, pues también sería exactamente lo mismo. Entonces me he dado cuenta que es muy difícil. Podemos encontrar trazos de la verdad y de la mentira en ambos libros, si es que existiera una Biblia luciferina. Así fue como yo me empecé a interesar por estas teorías conspiratorias, porque mientras más me adentraba en esta tesis, más empezaba a observar al mundo desde otra perspectiva. Sin embargo, quiero decir que no me dejaba atrapar por ninguna de estas formas. Siempre he pensado que el verdadero estudio no está en creer a pie juntillas sobre tal o cual gurú, ya sea de la nueva era o de las nuevas religiones o en estos dogmas que surgen a cada momento. No. Yo creo que el verdadero estudio es aquel que despierta la conciencia, para eso sirve, pero que deja la mente y el corazón libre de prejuicios y sobre todo de fundamentalismos. La ciencia nos ha dejado ver en claro que todo es
probable. Así como que es probable que exista uno, pues es probable que exista el otro, o es probable que no exista nadie y que solo todo esté en nuestra mente y sea producto de nuestra propia situación humana. Al final, eso no es lo importante. Lo importante es la enseñanza que nos deja en nuestra vida cotidiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ejecutar una energía benevolente o una energía malévola? Eso dependerá de cada quien. Y eso es lo que yo he aprendido. Así que lo que sí podemos hacer es tratar de encontrar algún material real, ¿a qué le llamo material real? Material formal, que inclusive tiene mucho que ver con nuestros puntos de vista y con nuestra intuición, y que es algo positivo y que tiene una tendencia humanista. Uno de estos materiales, o un ejemplo de esto, es un libro que les voy a recomendar, se llama El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, de Samuel P. Huntington. Es un estudio sobre todo lo que está pasando ahora con lo de los atentados en París, y con los problemas que hay en Medio Oriente y en general cómo está el mundo. Si quieren saber por qué está el mundo así, creo que este libro les va a dar una claridad y se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con todo lo que es o todos los temas que vamos a tratar aquí en estos videos. En el estudio de las cosas verdaderas no todo está dentro ni todo está fuera. La meditación y el equilibrio es la base del verdadero conocimiento. Eso es lo que yo creo. ¿Y qué dijo Lucifer? Bueno, la verdad es que nunca encontré nada. He encontrado libros satanistas y grimorios y todo ese tipo de estupideces que para mí no tienen mayor valor que Chanok. Bueno, creo que Chanok tiene más valor. Pero en fin, eso dependerá de cada quien. Eso debes buscarlo tú. No olviden suscribirse y ponerle like. Ya saben que eso es importante. Y yo espero que podamos seguir en contacto. Hasta luego y que les vaya bien.